Muy bien, continuamos aquí en Estrapase por Uno contra Una Web Radio. Todos me dicen que yo lo tengo que ver a Gustavo, yo no lo veo, pero los chicos me dicen sí, que lo están viendo, así que los saludamos al licenciado en Psicología, Gustavo Domena, ya conectado, hiper recontra conectado y tecnológico. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, yo los veo los tres. Así que, bueno, Perfecto. Ahora te voy a buenas ver, tardes. buenas tardes, noches, sí. Ahora lo voy a ver en mi monitor de Periscope que tengo acá al lado, así que me Se han quedo metido al tranquilo. consultorio. Hemos mejorado la conectividad y bueno, ahora estamos desde el Ahora sí, consultorio. ahí te veo, estás emponchado, todo está perfecto. Bueno, Gus, Bueno. lindo tema para tratar, el tema del retiro. ¿Eh? Ujú. Todo suyo. Bueno, mira, hace un tiempo veíamos la película de Berto y con el tema de Reset y demás, y toca un tema que es tabú. Me parece que cualquier persona que practica un deporte no lo practica pensando en que alguna vez va a tener que dejar de hacerlo. Y eso hace, digamos, algo que durante la formación del jugador, incluso en el proceso de paso entre la práctica por ahí juvenil a un profesionalismo, esto no se toca. Y me tomo de algo que recién decía María, la estaba escuchando, interesantísimo. Al final cerró con ciertos valores que el deporte sostiene, como la competitividad, el trabajo, esta búsqueda de excelencia constante, el éxito, ¿viste? El ser una cuestión de heroicidad tan grande que puede ser lo que sostiene la carrera exitosa de un deportista, pero ¿qué pasa cuando esa carrera se termina? Es decir, ¿qué pasa cuando, entre comillas, dejas de ser el héroe que juega cada noche? El que soluciona problemas en la cancha, el que mete una cortina, el que... Y de golpe te dicen, bueno, ya basta, no sos más el superhéroe. Lo que hiciste durante 20 y pico de años, por alguna razón, no hay que hacer, no se puede hacer más. O porque tu cuerpo te está dando algunas señales y te llevan a pensarlo y decidirlo, o porque, bueno, a veces hay lesiones o hasta alguna lógica del descarte del deportista muy grande, ¿no? Empiezan a teléfonos que no suenan más. Tengo un compañero que es deportista y me decía, no es mi paciente, pero me decía, dice, dejaron de sonar los teléfonos, claro, tiene 35. Y ya no lo llaman como antes. Entonces, eso empieza a hacer ruido en el deportista y a lo mejor cuando uno es joven no lo tiene tanto en cuenta. Y hay otro elemento, y cuando pensaba en esto me acordaba de Ivo que dice que el psicólogo se va a llorar. Nadie empieza una relación o algo que le gusta pensando que se va a terminar. Pero el deportista empieza una carrera que sabe que alguna vez se va a terminar. Es decir, nuestras relaciones amorosas, en realidad uno empieza con alguna fantasía de que le va a ir medianamente bien, si no, no le empieza. En el básquet profesional, vos empezás una relación sabiendo que en algún momento, si bien se alargó la edad y hay jugadores 38, 39, 40, bueno, Escola, por ejemplo, ¿no? Pero muchos quedaron ya en el camino y sabían que alguna vez iba a terminar. Y digo que es un tabú porque de esto se habla poco. Menos mal que vino Berto con esta necesidad de poner en palabras en conjunto lo que le estaba pasando y decir, bueno, a ver, hablemos aunque sea de esto. Y acá me tomo en la licencia de hacer un poco de teoría. Freud escribe sobre duelo y melancolía y dice que el duelo es una reacción normal ante una pérdida. O sea, ante algo que perdemos nos va a doler. Es decir, el duelo, aunque sea un juego de palabras y una redundancia, duele. Si no duele, no es duelo. Aunque después, siempre al principio, cuando uno corta o algo puede decir que se libera, es como que se sacó una mochila, sobra energía, se siente vital. En las fases siguientes del duelo, es el primero, la negación.
pero después uno empieza como a enojarse con las cosas, no sé, basquetbolistas que se alejan del básquet por un tiempo, no quieren saber nada, y de golpe, bueno, empiezan como a ir negociando y aceptan, con dolor, el lugar que hoy tienen, ¿no? Y pueden colaborar desde algún otro espacio. Entonces, me parece que es muy importante trabajar desde el inicio de la carrera del deportista, desde la formación, en, bueno, esto va a ser un tiempo, dedicate, esforzate, trabajá, pero hay otros ámbitos vitales que van a continuar cuando la carrera termine. Vos mencionás que es muy importante esto de tener en cuenta que es una realidad del retiro, que en algún momento va a llegar. Pero te pregunto en qué medida el deportista lo tiene que tener, digamos, en claro. O sea, jugar todos los partidos como si fuese el último partido y después me retiro, o tenerlo en consideración, pero como algo que va a pasar más adelante. A ver, muy buena tu pregunta. El duelo tiene una cuestión que es subjetiva, cada uno hace el duelo como puede, ni siquiera como quiere. Hay quienes con la conciencia de saber que la carrera se le va a terminar, es decir, este puede llegar a ser, o juego este partido como el último, le puede dar un plus motivacional muy fuerte y jugar como, tener una carrera hasta mejor de lo que esperaba porque entrega todo en esa. Pero no hay que perder nunca de vista que es una realidad, es decir, no hay que dejarlo para los últimos años de carrera. Primero porque no sabemos cuándo se termina la carrera. No me voy a poner existencialista ni demasiado bajón para el momento, pero no sabemos cuándo alguna situación X te puede sacar de la cancha. Y eso hace, me parece, muy importante cuando por ahí te llama algún entrenador, me dice, vamos a hablar de motivación. Digo, la principal motivación es, flaco, que estás haciendo lo que querés hacer. Y lo que no hemos llegado a veces al básquet profesional, y nos encanta el básquet, decimos, este loco está jugando donde a mí me encantaría y cuesta entender por qué parece que no le pone ganas. Pero me parece que sí hay que tocarlo desde el principio y de entregar lo máximo posible, sí, sí. Y hasta puede servir de motivación, pero claramente. Y en números, hoy leía y haciendo cuentas también, el 80% de los deportistas quiebra tras el retiro, por ejemplo, por diferentes motivos, y el 60% de los jugadores de NBA dice que hay una ley que en los posteriores 5 años de dejar de jugar también empiezan a tener problemas financieros. Y si la NBA tiene esos problemas que incluso tienen distintos programas para ayudar a los retirados, ¿qué nos queda a nosotros, no? Ni hablar. ¿Sabés qué pasa? Se pone tanto en juego cuando uno practica un deporte que hay un plus de adrenalina y de satisfacción del deseo por jugar, que cuando dejas de jugar, ¿qué haces con toda esa energía? Si no había otra cosa en tu vida, la tenés que poner en algún lugar. Y hay una palabrita que es muy propia del estadounidense, pero es muy propia del deporte, que es la competitividad. ¿Qué haces con el afán de competir? Entonces muchos terminan jugándose todas las ganancias y las ganancias de las ganancias, que es un tema de salud mental grandísimo, que es el tema de la adicción al juego. ¿Por qué? Tantos partidos en el año, tantos años haciendo lo mismo y tanta satisfacción que te da el deporte, que también te da mucho sacrificio, mucha entrega, mucho entrenamiento, pero te da tanto de satisfacción que ¿qué haces con eso? Hay una frase que Oberto la dice en la despedida de Ginóbili, de los fantasmas que lo invaden cada noche. Y yo creo que esos fantasmas que invaden de competencia, ¿no? Demonios, no dice fantasmas, demonios, es esa necesidad del deportista de ¿qué hago con esto que me sobra? Y no tengo dónde ponerlo. Entonces eso es gigantescamente doloroso. ¿Sabes por qué? Porque está adentro. Lo siente. Hay como un cosquilleo, una necesidad hasta química, de adrenalina de gastar. Bien, tenemos
coordinamos con Gus la palabra de dos jugadores ya retirados, obviamente, que tuvieron decisiones en su momento, al momento de tomar el retiro, por distintos motivos. Primero vamos a escuchar, y le pido a Leo que ya lo vaya preparando, la palabra de nuestro amigo ya, casi un columnista de esta emisora, Juan Pipa Gutiérrez, bien, el medallista olímpico con la Argentina en Beijing 2008, nos entregaba dos respuestas a dos interrogantes que le planteamos. El primero era saber si el básquetbol le dio herramientas a la hora de afrontar su retiro como jugador profesional. Bien, recordemos que Pipa ya hace algunos años que está retirado de la actividad profesional, y esto era lo que nos decía. Hola amigos de Extrapase, ¿cómo les va? Acá Pipa Gutiérrez. Sí, siento que el básquet genera un montón de herramientas para afrontar el retiro. Quizás no están de manera explícita en cursos o algo así, pero sí hay un montón de recursos que se pueden utilizar. El psicólogo está cada vez más familiarizado con el trabajo individual y grupal del básquet, y eso se puede ir trabajando. También hay un montón de ayudas académicas desde la tecnología y desde los convenios de los clubes y de la asociación de jugadores que pueden servir para ir preparando el retiro. Es verdad que yo algunas de esas herramientas no las aproveché a tiempo porque mi retiro se dio de manera precoz y de repente. Entonces, bueno, quizás yo había proyectado hacer ese uso más adelante. Sí es verdad que el básquet como herramientas me generó un montón de conexiones con gente y con instituciones que a día de hoy son puertas abiertas y oportunidades para mí para trabajar, que supe verlo y aprovecharlo durante mi carrera. Muy bien, esa era la primera pregunta que le trasladamos a Pipa, y la segunda tenía que ver con eso que mencionaba recién Gustavo, que era el duelo. Bien, lo que le preguntábamos era si le costó hacer ese duelo, en caso de que para él, o de acuerdo a su óptica o experiencia personal, hubiera existido ese duelo, y esto era lo que nos decía Pipa. El duelo en un principio no me costó tanto porque yo desde el día 1 me puse a trabajar y tenía nuevos objetivos, nuevos horizontes, y eso como que un poco me ocupó la cabeza. Después, cuando esa tormenta o el polvo se estabiliza y baja, sí es verdad que se empieza a extrañar el juego y el duelo cuesta un poquito más hacerlo, ¿no? También es verdad que yo a día de hoy tengo 36, casi 37 años, y de no ser por mi lesión probablemente estaría jugando, y eso hace que el duelo cueste un poquito más hacerlo, ¿no? Pero en general es algo que se puede trabajar, que se puede preparar y que se puede transitar sin problemas. Obviamente habrá quien los tenga también, ¿no? Y ojalá que el básquet y la gente que tiene a su alrededor pueda asistirlo. Bueno, interesante. Señalaba, siempre que escucho los audios, los escribo alguna cosita, tipo paciente, pero porque en el primero él decía, es algo que está implícito pero que no se hace explícito. Bueno, eso es un tabú, algo que todo el mundo sabe que está, pero no se habla. Hay que hacerlo explícito, hay que hablarlo. Y por otro lado, bueno, en el segundo audio cuenta bien lo de las fases del duelo, ¿no? Al principio no lo sentí, y seguí ligado, y cuando el polvo bajó empezó a doler, y claro, ahora tiene 36 años, ves que estaría jugando tranquilamente si no fuera por una lesión. Marca esto de lo abrupto, ¿no? Del corte. Bien, la segunda persona a la que le consultamos, que en realidad vamos a escuchar un solo audio que contiene ambas respuestas con las mismas preguntas, es alguien que nos sigue, que le mando un beso grande, ha estado también atenta desde el principio del programa, que es Karina Rodríguez, una de las directoras que tiene la Confederación Argentina de Básquetbol. Cari también se retiró desde muy joven, a los 33 años, pero bueno, ella nos va a contar bien por qué también su retiro tiene cierta particularidad, así que la escuchamos y le agradecemos a Karina Rodríguez acerca, y esto nos contaba acerca de su retiro. Bueno, realmente yo paré de jugar en el 2002, y en esa época no existían las herramientas por parte de FIBA o de las federaciones como existen hoy. En caso de FIBA, el timeout, que ayuda en esa transición. Yo la programé, cuando paré fue algo que fue pensado y programado,
No fue por causa de sentirme vieja, ya tenía 33 años, creo que podría haber jugado 3, 4 años más, pero yo la verdad que paré un sábado y el martes ya estaba trabajando en gestión deportiva, lo que había estudiado. No, en ningún momento dejé de estudiar, era una cosa que me interesaba y no quería ser entrenadora y no quería ser parte de un staff técnico. Bueno, entonces el martes, después del fin de semana, ya estaba trabajando en el Ministerio de Deportes de Brasil, en la gestión Lula, entonces ya era algo que me había preparado. Entonces no fue traumático y no hubo un duelo. Realmente desde ese día nunca más volví a jugar, ni en Maxi, ni en nada, porque creo que mi mente bloqueó eso, o sea, no quería volver. Hasta en casa con el tiempo fui cambiando un poco la exposición de los trofeos, de medallas, no que las fui guardando, pero viste, fui cambiando, hubo una transición en más libros de administración deportiva, notebooks, gestión, entonces lo único que me refiere a esa época cuando jugadora es cuando he visto un equipo de gimnasia de la selección o visto una remera más deportiva, pero realmente hoy no practico básquet, solo gimnasio, pesas o aeróbico, pero no hubo un duelo. Sí hubo un ciclo que se cerró, yo creo que lo cerré muy bien y repito, lo que me ayudó mucho que no tuve mucho tiempo para pensar. Jugué el sábado y ya tenía un cargo el martes, entonces eso fue muy correcto y me ayudó mucho, ¿no? Pero bueno, cada uno que lo siente, pero las herramientas yo creo que pasan, hoy están un poco más fáciles porque podés ser árbitra, dirigente, jugadora, entrenadora, parte de un staff, psicóloga, que nutricionista, entonces pienso que es más fácil. Pero bueno, esa es mi realidad y como yo la llevé. Muy bien, ahí pasaba la voz de Karina Rodríguez, que tuvo también un retiro tempranero para lo que es la, entre comillas, vida útil, bien, de un basquetbolista profesional, pero que prácticamente no lo sintió porque a las 48 horas estaba trabajando. Sí, pero se preparó siempre, porque se fue a trabajar de lo que había estudiado. Es decir, a la dedicación exclusiva, me gusta jugar mucho con esta palabra, la dedicación exclusiva del deportista a la práctica del deporte, para ella no le fue excluyente. Fue una excelente jugadora, dedicada muchísimo, pero no excluyó todas las otras vetas de su personalidad. Y eso es esencial. Esto es lo que marcábamos con Ivo recién, ¿no? Si desde el inicio de la carrera hay una fuerte dedicación al deporte, al básquet, pero también se abren otros espacios, el retiro duele muchísimo menos. ¿Por qué? Porque lo único que haces es como un cambio de trabajo. Es un cambio a un trabajo que vos te preparaste para hacerlo. No es que me quedé sin hacer nada y amo el básquet, es lo único que sé hacer, no sé qué hacer otra cosa y no tengo que hacer, porque no me preparé. Creo que esto es muy importante. Tener como diversos centros de interés para poder que, bueno, si se agota uno, y la práctica deportiva profesional lamentablemente se agota antes que otras prácticas, tener como un lugar donde decir, bueno, tengo un lugar donde me puedo sentir bien, cómodo, me estoy preparando y demás. No sé si tiene Ivo o Nacho alguna pregunta que seguramente yo voy a preguntar previo, les voy a ganar de mano. Digo, entiendo que has tenido la chance de conversar o de tener como pacientes a jugadores ya retirados. ¿Qué es lo que más suele angustiar a un jugador retirado? No solamente de básquetbol, de cualquier deporte profesional, de acuerdo a tu experiencia, Gus. El vacío que provoca
un montón de tiempo que llenaba el deporte y ahora no lo llena. Digo, empieza como a sobrar tiempo a la vida. Y esto de, por ejemplo, los viajes, que cansa un montón, viaja, juega, llega, descansa, esa rutina se pierde y si nunca se hizo otra cosa, ese vacío se hace muy difícil de llenar. Y por ahí llegan al consultorio y uno intenta cuestionar ese vacío, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Y bueno, aparece una salida que los psicólogos llamamos salida maníaca, tiro todo, me voy al casino, me dedico a jugar, y es negar. Entonces hay que sostener mucho eso y empezar a vincular otros ámbitos de interés. Bueno, pero ¿qué te gustaba? ¿Para qué sos capaz? ¿Hiciste algún curso alguna vez de algo? Empezar como a ver cómo ese desierto con el que se encuentran se habita de alguna manera positiva para la persona, para que no hunda en un vacío de sentido, ¿no? O una falta de deseo. Y bueno, ahí puede hasta caer en una depresión, o encubrirla con estas otras cosas que decía Nacho, ¿no? Y la otra cuestión son las penurias económicas. Por ahí he tenido, por ahí de otro deporte a nivel regional, que por ahí, viste, empieza a escasear el dinero, porque bueno, era una entrada al deporte económica grande, y no hay, y bueno, el nivel de vida empieza a bajar, y hay que como reinventarse, que suele ser también muy duro. Recién uno de los términos que utilizó Karina cuando contaba su experiencia, habló de bloqueo. ¿Cómo se maneja eso cuando se supone que el deportista dedicó su vida entera a un deporte particular y una vez retirado cae en ese bloqueo donde no ve siquiera un partido, no puede jugar nunca más? ¿Cómo se maneja eso? Bien, ahí, a ver, yo no creo que Karina, la voy a contradecir, pero no estando al aire, pero yo no creo que lo tenga bloqueado al básquet, porque sigue muy ligada al básquet. Lo que sí tiene bloqueado es aquello que sentía cuando jugaba. Quizás porque no quiere exponer a la angustia de, uy, yo me sentía de determinada manera tan plena, tan feliz, que a lo mejor en la gestión se siente plena y feliz, pero no quiere caer en lo que Freud llama duelo patológico, que tiene que ver con la melancolía y la nostalgia. Los argentinos somos muy tendientes a la nostalgia, estamos mal y ponemos una música para estar peor. Es como que nos encanta eso, y por eso hay tantos psicólogos trabajando y ninguno nos estamos muriendo de hambre. Pero me parece que esto de poder, yo no sé si utilizó esa palabra, pero a lo mejor en vez de bloquear lo logró como, bueno, aislar, decir, bueno, esto fue una parte de mi vida, lo cierro, porque ella lo planeó al retiro. Yo creo que ahí está la clave de lo bien que lo fue resolviendo, ¿eh? Poder como cerrarlo. Bueno, y puede haber gente que lo pueda cerrar, pero bien. Cuando es no quiero ni ver nada de básquet, ni pisar nada, ahí ya es una negación. Es la primera fase del duelo y es patológico. A la larga esto se te cae encima. Y también en lo que es educación, el mismo Pipa decía que el basquetbolista que no estudia algo está perdiendo el tiempo. ¿Cómo se trabaja esa búsqueda de algo que te guste, si sirve esa orientación vocacional, los test? ¿Cómo trabajás vos? Y bueno, ¿qué le recomendás, obvio, al resto? Mira, en primer lugar, hay un estudio que se llama la teoría de la T, que dice que hay que profundizar en una cosa, por ejemplo, juego al básquet, soy basquetbolista, pero hay que tener en la superficie varios puntos de interés. Entonces vos vas desarrollándote en otros ámbitos en la medida que te dedicás muy bien a lo tuyo. Esto rompe un poco la lógica de tenés que vivir para y por el básquet. Y eso apunta a lo que podemos pensar en una orientación vocacional. Me lleva a alguna discusión con algún entrenador o algún formador que le quiere quemar la cabeza al chico porque viva 100% del básquet, y el chico tiene que estudiar. Por ahí, bueno, el otro día escuchaba a Sergio Hernández hablar de la cuestión de los viajes de la Liga de Desarrollo que conspiran contra el estudio del chico. Es decir, que hay que buscar un equilibrio entre la práctica y la búsqueda de la perfección en el deporte, la excelencia, pero hay que buscar otros ámbitos.
Y a ver, los test sirven, pero sirven si hay acompañado con un proceso psicológico, educativo, de orientación. Porque si no, todos a lo mejor hemos hecho alguna vez un test vocacional por internet, te da lo que te quiere dar. Es decir, vos pones las cositas y te va a dar lo que vos ya sabías. Por lo tanto, eso carece de valor. Pero sí un acompañamiento y sobre todo en la formación, educando en que hay muchísimas posibilidades para explorar, para conocer. Y hay una cosa que el deporte da por sí mismo, que Pipa lo dice, que además de relaciones y contactos, te da trabajo de equipo y te da algo que pocos en otros espacios yo no lo encuentro, ni en la escuela, yo camino a escuelas mucho, que es la posibilidad de hacer de tu vida un orden determinado para ir en lo que vos querés. Decir, bueno, me acuesto temprano porque tengo que jugar, me entreno, me cuido con tal comida. Todo eso es un plus que el deportista tiene, además del saber trabajar en equipo, que quien no hace deporte se lo pierde. Bien, Gus. Un lujo, como siempre, y ya tecnológico 100%, así que Sí, estamos... voz e imagen. Acá dependemos de que si llueve o algo en la aldea se complica la conexión, pero bueno, hoy salió todo. Pero hoy salió por demás bien, así que no hay que tener miedo. Bueno, abrazo grande y gracias. Nos veremos el próximo mes. A ustedes. Con otro tema. Nos vemos el próximo mes. Bye. Y nos vemos nosotros también, porque ya se nos ha terminado este